comenzar el día de hoy con lo que es el método de Newton-Raphson. Si leyeron la presentación que les mandé al grupo, ahí pueden ver toda la deducción y pueden ver varios ejercicios ahí que están resueltos. Entonces vamos a enfocar el día de hoy en ver cómo funciona la ecuación iterativa del método de Newton-Raphson y vamos a resolver una aplicación mediante este método. Entonces, ¿qué necesitamos saber del método de Newton-Raphson? Bueno, el método de Newton-Raphson constituye lo que es una sucesión de aproximaciones a una función o a una ecuación, ya para buscar, es la búsqueda de raíces o la búsqueda de soluciones. El método de Newton-Raphson siempre inicia con un P sub 0, que normalmente este P sub 0 de aquí, esta aproximación inicial que uno define, P sub 0, viene dada según el análisis que le hagamos a nuestro problema. ¿Qué tipo de análisis podemos hacerle? Podemos hacer el análisis del teorema del valor intermedio, o sea, el mismo que utiliza el método de bisección, o podemos dar un P sub 0 cualquiera, el que nosotros queramos. Obviamente, el P sub 0, entre más cercano esté a la solución, más rápido va a ser la convergencia. En cambio, si cogemos un P sub 0 muy alejado, puede suceder que o diverja o que su convergencia sea demasiado lenta, y también se puede dar el caso que se vaya a otra solución que no queramos, ya por ejemplo en una aplicación. Entonces esta sucesión P sub n es igual a P sub n menos 1 menos f de P sub n menos 1 sobre f' de P sub n menos 1. Esta es nuestra ecuación iterativa. Si observan, ya de información se está utilizando lo que es una P sub 0, que es la aproximación inicial. En base de P sub 0 yo voy a encontrar a P sub 1, y lo que usamos también es la derivada de la función. O sea que el método de disección solo utiliza el método, lo que es la función como información, y un intervalo cerrado para que contenga la solución. En cambio, el método de Newton lo que utiliza es también la derivada, usa la información de la derivada. Y si se fijan, no depende de un intervalo. Sí depende de esa aproximación inicial, pero no depende de un intervalo. Entonces, no es necesario definir un intervalo para usar el método de Newton. En esta ecuación iterativa que tengo aquí, si observan, hay un cociente aquí. Esta división hay que tener mucho cuidado porque, voy a poner como observación aquí, el método puede fallar. ¿Cuándo el método falla? Entonces, el método falla cuando f' de un P sub n menos 1 sea igual a 0. Entonces, cuando llegue que esto es 0, ahí el proceso iterativo se detiene, ¿no? Porque no va a existir esta división entre 0. Ahora, si observan, en ese proceso iterativo, si hay un valor bien cercano a 0, o sea, si no es exactamente 0, sino un valor bien cercano a 0, esto se va a disparar hacia un valor bien grande, ¿va? Entonces ese cuidado también hay que tenerlo, no escoger ni aproximaciones iniciales que estén muy cercanas a 0, porque eso se dispara en la solución. Entonces ahí es donde el método falla. ¿Cómo se deduce? Pues hay dos formas de deducirlo. Una es mediante lo que es el teorema de Taylor, mediante el primer polinomio de Taylor. Y la otra es mediante método gráfico, viendo o analizando lo que es la gráfica y viendo el comportamiento de lo que queremos lograr con cada una de las iteraciones. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que hace el método de Newton? El método de Newton, al buscar esta raíz, esta que se encuentra aquí,
esa es mi raíz, la que quiero buscar. Entonces, y tengo mi función y igual a f de x. Lo que hace el método de Newton es que agarrar una aproximación inicial, x sub 0 o p sub 0, no importa cuál sea. Y lo que hace es, encuentra el punto x sub 0 y a sub 0, que por eso es que aparece aquí, por ejemplo. X sub 1 no es más que x sub 0 menos f de x sub 0 sobre f' de x sub 0. Lo que hace aquí es, encuentra la pendiente de la recta tangente en x sub 0, y encuentra la imagen de f de x sub 0, que al final sería este de aquí. Entonces, agarra este x sub 0 y encuentra la recta tangente. Entonces, llamémosle tangente 1. Esa tangente 1 va a tocar al eje X y genera la siguiente iteración, x1. Entonces, ¿qué se espera? Que con esa intersección entre la tangente y el eje X, ese punto, x1, esté más cercano de la raíz. Esa es la idea del método iterativo. Lo que se va a hacer, se sigue en la siguiente iteración, y se encuentra x sub 2 y se utiliza como información a ese x sub 1. Y empieza otra vez, agarra x sub 1, encuentra ese y sub 1, encuentra la tangente, encuentra esta tangente de aquí, que es tangente 2, se intersecta con el eje X y encuentra este punto de aquí, x sub 2. Y así sucesivamente hasta la enésima iteración. ¿Qué es lo que se espera entonces? Que cada vez esté más cerca de lo que es la raíz. Porque hay que ser cuidadoso con lo que les dije anteriormente de donde falla, que es cuando la derivada se hace cero. Porque es posible que nuestra curva, por ejemplo esta que está aquí, tenga esta forma aquí. Por ejemplo, entonces si yo agarro valores cercanos aquí a la recta tangente horizontal, entonces cuando uno tira la tangente, se va a alejar de la raíz. Lo mismo pasaría de que si yo tengo esto hacia abajo y hay una solución aquí, y yo quiero encontrar esta solución, no esta que está aquí, si yo agarro puntos aquí, entonces lo que va a hacer es que va a encontrar las soluciones cercanas a esta de aquí. Entonces por eso se puede analizar a medida que vamos avanzando en lo que es el comportamiento de la gráfica. Cuando ya esto es cero, sí, es una recta tangente horizontal y entonces esa no toca el eje X, entonces ahí es donde falla. Bien, entonces, ya mirando cuál es el comportamiento gráfico, vamos a ver el proceso iterativo. Entonces vamos a resolver este problema de aquí. Dice que en ciertas ocasiones los ingenieros aeroespaciales deben calcular las trayectorias de proyectiles como cohetes. Un problema parecido tiene que ver con la trayectoria de una pelota que se lanza. Dicha trayectoria está definida por las coordenadas x, y. La trayectoria se modela con la ecuación y igual a tangente de teta sub 0 por x menos g sobre 2b sub 0 al cuadrado coseno cuadrado de teta sub 0 x cuadrada más 1.8. Entonces, esta ecuación es la que modela lo que es la trayectoria de un proyectil. Entonces, en nuestro caso, nuestro proyectil va a ser una pelota. Dice que las variables o los parámetros involucrados sería el teta sub 0, que sería el ángulo inicial, está g, que es la gravedad, está el b sub 0, que es la velocidad inicial con la que se lanza esa pelota. Aquí aparece otra vez el ángulo inicial. Está lo que es x, la variable x, que como está definida con las coordenadas x, y, entonces x sería distancia, o sea, la cuestión horizontal, y lo que es la variable y sería la altura. Entonces tengo esa ecuación de ahí. Entonces me piden que calcule el ángulo inicial
θ sub 0 apropiado si la velocidad inicial v sub 0 es igual a 20 metros por segundo y la distancia x al catcher es de 35 metros. Obsérvese que la pelota sale de la mano del lanzador con una elevación y sub 0 igual a 2 metros y el catcher la recibe a 1 metro. Me dice que exprese el resultado final en grados. ¿Qué debemos de hacer entonces? Nosotros debemos de encontrar el ángulo inicial θ sub 0. O sea, que debo de sustituir todos los demás parámetros para poder resolver la ecuación. Entonces, ¿qué parámetros tenemos? Ya tenemos un G, que sabemos que aproximadamente es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya me dan el v sub 0, que es 20. Me dan el x, que sería la distancia, que es de 35 metros. ¿Y este y cuánto sería? Vamos a ver. ¿Cuánto creen que sería esa y que está aquí? Tendría que ser la resta. ¿La resta de qué? ¿De qué De ambos número? valores de 2 menos 1. De 2 menos 1. ¿Seguro alguien más que tenga otra idea? 2 metros. 2 metros. Sí, por ser la altura inicial. Y como se está buscando el ángulo inicial. Ajá, vamos a ver otra idea. 3 metros. 3 metros. Vamos a ver. La primera idea era restar. La segunda es 2 metros. La tercera es 3 metros. ¿Alguien más? Igual, comparto la de restar, sacar el delta Y. Entonces, vamos a ver algo aquí. Mira aquí a Desmos. Aquí tengo ya la gráfica. La idea es esta. Tengo la función aquí, con los parámetros ya sustituidos aquí. Tengo tangente del ángulo, x menos 9.81, 2b, b es la velocidad inicial, va. El b sub 0 que aparece allá, a es el θ que aparece en la función, x cuadrado más 1.8. ¿Qué pasa cuando x es 0? Aquí es igual y en esta ecuación de aquí. Cuando x vale 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale y? 1.8. 1.8, que al final es como la altura del que lanza. Ya, la altura donde es lanzada la pelota. Entonces es donde sale que la pelota sale de la mano del lanzador. Pero nosotros, ¿qué queremos averiguar? Nosotros queremos averiguar el ángulo inicial. ¿Para qué? Dice, calcule el ángulo inicial de θ sub 0 apropiado si la velocidad inicial es de 20 metros por segundo y la distancia x al catcher es de 35 metros. ¿Qué necesitamos saber nosotros? Lo de la posición final. O sea, ¿dónde la recibe quién? ¿Dónde la recibe el catcher? Entonces, el y del que estamos hablando nosotros es este de aquí. Es a 35 metros, que sería este de aquí, a 35 metros, a una altura de ¿cuánto? A una altura de 1 metro. O sea que al final la y por la cual voy a sustituir sería 1 metro, que es la altura a la que la recibe el catcher. ¿Estamos claros ahí? Entonces hay que ser bien cuidadosos ahí a la hora de leer el problema. Yo ocupo el ángulo inicial para que el lanzador tire esa pelota, pero el catcher la reciba a 1 metro de altura. Entonces lo que estamos queriendo modelar es encontrar este ángulo de aquí. Ese ángulo, así como está definida en la función, está en radianes. Pero eso dice que después expresemos el resultado final en grados. Entonces aquí estos son 0.14 radianes, por ejemplo. Y la idea es buscar ese ángulo. Si se fijan, bueno, acá abajo aparece G. Eso es de grado, pues, no de gravedad.
más o menos estaría que el grado inicial es de 27.5 grados. Ya alcanza lo que es la altura del cache. Aquí ya estaría resuelto para este de aquí. Pero si observan, si yo sigo avanzando, entonces cambia el ángulo, va a haber otra solución que sería aproximadamente más o menos 60 grados. Y de ahí a no alcanza los 35. Entonces nuestro problema tiene dos soluciones, uno en 60 grados aproximadamente y el otro en 28 grados. Entonces eso es lo que vamos a buscar nosotros aquí. Si fijan, aquí tengo la fatalidad de que si puedo cambiar la velocidad, será posible que si yo tengo una velocidad de 15 metros por segundo, una velocidad inicial de 15 metros por segundo, que al lanzar la pelota, nuestro lanzador llegue hasta el catcher y si se fijan, no importa el ángulo. Entonces ese problema no tendría solución. Ahora, si es el original es de 20, si tengo 30, por ejemplo, sí se puede alcanzar, ¿va? Y siempre habrían dos soluciones. Bueno, tenemos en 20. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros aquí. Entonces vamos a empezar a sustituir. Prácticamente. ¿Dónde, mami? Porque tienen la de ellas allá donde está el bar y acá han hecho. Bueno, ¿qué necesitamos saber entonces? Vamos a agarrar nuestra ecuación aquí. Esta es nuestra ecuación. Vamos a imaginarnos que tengo esto de aquí. Este es nuestro problema aquí. Entonces, nuestros parámetros para resolver el problema serían que nuestra Y va a ser que el catcher la recibe 1 metro. Nuestra X es la distancia del catcher, que es de 35 metros. Nuestra gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos lo que es la velocidad inicial, que es de 20 metros por segundo. Y tendríamos que el θ sub 0, que es el ángulo inicial, es lo que queremos encontrar. Entonces, sustituyendo, ¿qué tenemos aquí? Vamos a obtener 1 es igual a, aquí estaría, como este tangente de θ sub 0 por X, voy a poner la X atrás, 35. Tangente de θ sub 0 menos 9.81 sobre 2 por la velocidad, que sería 20 al cuadrado por coseno cuadrado de θ sub 0 más 1.8. Bien, ahí tengo la sustitución. Entonces, con nuestros métodos que estamos viendo, tanto bisección como Newton-Raphson, tratan de encontrar raíces de funciones o soluciones de ecuaciones, entonces hay que igualar esto a 0. Entonces, pasando este 1 a restar acá y reacomodando términos, aquí nos quedaría 35 tangente de θ sub 0
menos, y entonces ocupo que hagan este cociente de aquí. Hagan esto de aquí. Le faltó el 35 al cuadrado. El 35. Cuadrado. Ah, sí, sí, perdón. Aquí lo coloco. 35 al cuadrado. Perfecto. Entonces ocupo todo esto de aquí, que lo calcule. Me da 15.0215. A mí me da 15.0216. .8 sería ILEX, que puso 0.8. Disculpe, Lick, no sé si solo soy yo, pero no escucho nada. Yo tampoco escucho, licenciado. Que creo que no está hablando, ahorita solo está copiando. No, si estaba hablando. Permítame, yo creo que es desactivo. Ahorita sí me escuchan. Sí. Ah, sí, Sí, ahora que sí. Sí, era ahorita ya sé. 1.8. Ahí. No, en Ahí se desactivó. Alguien me preguntó de este 0.8, dije que no me escuchó. Es 1.8 menos el 1 que pasó a restar. Ah, sí, ya lo vi. Estoy, estoy igualando a 0. Ya lo vi. Entonces, esta es mi función. Esta es la función en la cual voy a encontrar la raíz. ¿Y su derivada cuál es? H' de teta sub 0. Entonces, derivemos esa función. ¿Cuánto sería? Aquí nos quedaría en esta, está sencilla. El otro es que hay que 35 secante cuadrada de teta sub 0 menos aquí o más. Dígame ahí cuánto sería. ¿Cuánto sería?
Este se va aquí. Ajá, ya lo tienen. Sería la derivada de 1 sobre coseno cuadrado. Ujú. Es 2 secante cuadrada de x por tangente de x. Entonces, secante cuadrada de x, aquí sería secante cuadrada de teta sub 0 sobre. Porque ese 2 que me dijo hay que multiplicarlo por ese 15.016. Correcto. Es 2 secante de x por tangente de x. Y la multiplicación de los números 2 por ese. Pero entonces sería negativo o positivo. 30.0432. 0,432, así. Sí. Ok. Esa es nuestra derivada. Esta es nuestra función. Y entonces podemos armar la ecuación iterativa de Newton-Raphson, que estaría dada por teta sub n. No le voy a poner ese sub índice 0, sino teta sub n es igual a teta sub n menos 1 menos, acá arriba iría lo que es la función. Que lo podría escribir así, va, 35 tangente de teta sub n menos 1. El signo de secante cuadrado a mí me quedó negativo siempre. Negativo siempre. Sí, queda negativo. Negativo, sí. Ajá. Acá menos entonces. Aquí sería menos 15.0216. En vez de coseno cuadrado podría poner secante cuadrada. ¿Para qué? Aunque no conviene para una calculadora normal tenerlo con secante cuadrada. Más 0.8. Todo eso sobre la derivada que sería 35 secante cuadrada de teta sub n menos 1 menos 30.0432 secante cuadrada de teta sub n menos 1 tangente de teta sub n menos 1. Y esto para n mayor o igual que 1. Bien. Ya tenemos nuestra ecuación iterativa. Entonces con esta podemos empezar a iterar. Pero como esta ecuación iterativa, cada teta sub n depende de la anterior, cuando n es 1, aquí tendría que aparecer el teta sub 0. Entonces necesitamos saber quién sería ese teta sub 0. Entonces, ¿qué sería? El ángulo inicial. Bueno, están pidiendo el ángulo para que va a redundar aquí. Sería el ángulo inicial, pero este ángulo teta sub 0 sería el de la primera iteración, la iteración inicial, el teta sub 0. El método de Newton-Raphson es un método abierto. Entonces, por ser abierto, yo podría colocar aquí cualquier valor. Y la idea es que como el método converge rápidamente a las raíces de la función,
Entonces va a encontrar rápidamente en pocas iteraciones cuál sería ese ángulo. Ahora, como este es un problema aplicado, nosotros podemos analizar, según lo que miramos en la gráfica, qué podríamos agarrar. Entonces, imagínense, yo tengo esto de aquí, pues este parámetro del ángulo. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, un ángulo, imagínense que 0.3. Esto es radianes. Entonces, voy a agarrar el teta sub 0 igual a 0.3. Y de ese vamos a empezar a iterar. Ya lo escogí, arbitrario. Y después vamos a hacer otra vez las iteraciones, pero vamos a escoger, por ejemplo, uno que esté por aquí. Por ejemplo, agarrar 1.13. Agarrar ese. Vamos a ver como por inciso. Va a ser con A con 0.3 y el otro con 1.13. 1.13. Entonces, empecemos con 0.3. ¿Cómo sería la tabla de iteraciones? ¿Qué hay que hacer? Una cuestión, hay que ingresar esto en la calculadora. Esto que está aquí. Esta ecuación iterativa hay que ingresarla. Entonces, los que tienen text a mano pueden ingresarla así como está. Los que tienen calculadora científica normal, igual la pueden usar, solo que estas secantes cuadradas que están aquí se tienen que pasar a términos de coseno, pero igual se puede escribir. Y se guarda. Esta parte de aquí, que está después del igual, se guarda y después empezamos a hacer el proceso iterativo. ¿Cómo es la tabla de iteraciones? Estamos en este aquí, en 0.3. Tenemos aquí el n, en este caso tenemos teta sub n. Y los errores que se pueden utilizar aquí son iguales a los del método de disección. Entonces, puedo agarrar aquí el teta sub n menos teta sub n menos 1, que es el error absoluto. Igual se puede hacer con los otros errores, solo vamos a calcular este. En la tabla del método de bisección, en la tabla de iteración del método de bisección se iniciaba en 1. En el caso del método de Newton-Raphson, lo mejor iniciarla con 0 para poner la iteración inicial, que en este caso es 0.3. Y aquí el error no va a haber en la iteración inicial. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ingresar 0.3 en esta expresión de aquí y apuntar el resultado en la siguiente, en la iteración aquí para completar esta parte de la tabla. Entonces comencemos a ingresar eso en la calculadora.
Bien, lo ingresaron. ¿Cuánto les da en 0.3? $47.16. Ok, ahora vamos a hacer algo aquí. Normalmente, como el método de Newton-Raphson es una convergencia acelerada, vamos a cambiar a 8 cifras decimales. O sea, que nos devuelvan 8 cifras decimales. ¿Por qué? Por eso de que queremos que nos devuelva ¿cuánto les da a 8 cifras? 0.47155026. Casi no lo escucho. Vamos a ver. 0.47156026. 6026. Perfecto. Voy sacando los errores después. Entonces, ¿qué se debe hacer? Si uno tiene ingresada esa ecuación iterativa como función, lo que hay que hacer es meter nuevamente este valor 0.47156026 en la ecuación iterativa y volver a calcular. A mí me da 0.482855. La segunda. 0 punto. Mejor le faltan 5.500. 482855. 55, ¿qué? ¿Tiene las otras dos cifras? $55.36. 5.36. Ajá. Vamos a tercera iteración. Ya a ver por qué no calculamos los errores a la par. Porque uno se da cuenta aquí en el método iterativo. ¿Cuál sigue? Tercera iteración. 0.48291418. Ajá. Cuarta iteración. Es 0.482914. 19. Bien, miren aquí. Ya uno va más o menos observando que nuestra asociación que vamos encontrando, el del teta sub n, estas aproximaciones, empezamos con 0.3. De ahí empezamos a 0.47. 0.48, 48, 48. Entonces, ¿por qué se utilizan bastantes cifras aquí en el método de Newton-Raphson? Porque, como les digo, que su convergencia es bien acelerada, con pocas cifras uno no se da cuenta si va convergiendo. Entonces, aquí ya miramos que entre la tercera y la cuarta iteración, la diferencia es de
puntos serían 7 ceros 1. O sea que si colocamos nosotros el error aquí, solo de esta última iteración, pueden completar la otra si quieren, sería 0.701. Entonces ya tenemos que el error absoluto es bien, una buena aproximación. Entonces ya observamos que ya con 4 iteraciones ya tenemos una buena iteración, obviamente porque este 0.3 que escogimos como aproximación inicial está cerca de la solución. Entonces, ¿qué diríamos? A 4 iteraciones, o sea, como respuesta, la respuesta sería el ángulo inicial debe ser aproximadamente de, como esto está en radianes, entonces, ¿cuánto sería este valor en grados? Cámbiamelo a grados. ¿Cuánto le da? Me dio 27. 66, 89, 44. Ajá, 44, 95, usamos las 8 cifras. Grados. O sea que el lanzador la tiene que tirar a 27.66 grados para que pueda alcanzar al catcher a 35 metros y este lo alcance a una altura de 1 metro. Bien, ahora estamos hablando de que vamos a usar 2, vamos al otro inciso. Inciso B. Estábamos diciendo que para el inciso B íbamos a agarrar lo que era 1.13. Vamos a ver qué pasa con 1.13. ¿Hacia dónde se va esas iteraciones con esta aproximación inicial? Entonces hacemos lo mismo. Entonces si tienen guardada la función, mismo proceso. Iteración 0. Comenzamos con 1.13 y ahí empezamos. Entonces alguien que me ayude ahí, iniciando con 1.13, ¿cuál sería la primera iteración? Siempre con 8 cifras decimales. ¿Cuánto les queda? ¿Se ocupan ver la función? Me dice. 1.08222794. Así, 1.08222794. Ajá. Vuelve a meter ese valor a la función. A mí me da 1.0664 4604. 1.06. 44. Ajá. Perdón, 1.0664 4604. Ajá. Bueno, ya tengo la siguiente iteración también. Ya la saqué toda de un solo. Démela así, porque uno no puede agarrar de un solo, correcto. 1.0650 3922. Y aquí ya se va viendo la convergencia donde va.
4. Cuarta, a ver, creo que en 4 también debe salir. Sí, en el cuarto salió. 1.065. Ajá. 02. No, sí, perdón. 1.0650. 2897. 2897. Sí. Si miramos lo mismo en la cuarta iteración, aquí sí no tenemos lo que es. Este estaría ¿cuánto? ¿Cuál sería el error aquí? Estaríamos el error a 0. ¿Qué? Vamos a calcularlo. Todavía faltaría. Vamos a ver. Si quisiéramos lograr el mismo grado de exactitud que el anterior. Tiene la quinta iteración. Se la paso ahorita. Vamos a ver. Queda. La siguiente me queda lo mismo que la anterior. Es porque el programa me lo redondea, fíjese. Sí, solo. Me Y lo aquí no redondea, es que sea exacto, sino que ya esto es menor que 10 a la menos 8 sería. Una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo podría poner el algoritmo para que no me redondee directamente al 0 el error? Tendría que usar más cifras. Esa es la cuestión. Debe usar más cifras. Porque usé 8 y a partir de la, Sí, de la a cuarta en ya. adelante me queda 0 todos los errores. Sí, correcto. Es porque solo tiene 8, porque tiene 8 cifras. Entonces, como es bien rápida la convergencia. Entonces, por eso. Entonces, la cuestión ahí es que debe usar más cifras decimales. Entonces, ya uno, por ejemplo, cuando ya programa esto en MATLAB o octavo, más, Sí, es que yo lo programé en Python. uno ya Entonces, empieza a definir lo que son. Te quiere programar esto y 10 a la menos 12 o 10 a la menos 16. Creo que hasta ahí alcanza el doble. Entonces, ahí lo deja. Pero uno pone cuántas cifras. Entonces, si fuera 8 cifras, ya está. Entonces, la solución aquí es esa, 1.06. Bien, y eso sería todo el método aquí. Entonces, como respuesta final, que nos quedaría que el ángulo inicial debe ser aproximadamente de, ¿cuánto sería? Me queda 61 puntos. ¿Me escuchan? Fue en la red por un rato. Sí, ya. Ok, esto ahí está. Observan, hay dos respuestas. ¿Cuál es la correcta? Pues las dos. ¿Por qué? Porque nuestro problema, si lo analizamos con la gráfica, tiene que dos soluciones. Una que es aproximadamente este de aquí, que fue la que encontramos. Aquí aparece 28.07, pero originalmente es 27.66. Y la otra posibilidad es esta de aquí, que aproximadamente es en 60, dijimos. Ahí nos dio que es exactamente 61.02 grados. Entonces, esas son las dos soluciones posibles. Y si observan, dependiendo de la iteración inicial, así va a ser la convergencia. Entonces hay problemas que, si nuestro problema estuviera restringido de que el lanzador no va a poder tirar, o su máxima elevación a la que va a poder tirar es de
50 grados, entre 0 y 50 grados. Entonces, esta solución de aquí estaría descartada. Aunque el método converja, o sea, si agarro 1.3 o que el método converja a 1.06, esta no me estaría funcionando. ¿Por qué? Porque tendría restringidas las soluciones. Realmente hay problemas, ejercicios aplicados en la guía que habla sobre tanques y esos problemas de líquidos en tanques, que hay que tener bien cuidado cuando uno empieza a encontrar soluciones, porque puede tener nuestro problema más de una solución. El método iterativo de Newton-Raphson converge a una de las soluciones, pero empieza uno a descartar, dado el problema aplicado. Como el problema de que no restringía, entonces las dos soluciones son correctas. Bien, ronda de preguntas y respuestas. Sí, una pregunta. En el caso, digamos, que sea una función de coseno o seno, que solo nos pida determinar la raíz y hayan un montón, ¿cuál de todas es correcta? Entonces ahí se puede, ahí sí se tendría que restringir. Ya uno, a la hora de evaluar ese tipo de ejercicios, ya restringe. Le dice, Uno pone encuentra como la solución Ajá, correcto. Hay que definir ok. qué intervalo es. Y entonces, en el caso que yo ponga un intervalo, yo escojo cualquier punto dentro de ese intervalo para agarrarlo como x sub 0, ¿no? Correcto. Ah, ok. Perfecto. Ya está definido cuál es la solución que quiere, a la que llegue. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo tengo una última. Es que usted dijo que la tarea podía ser de 4 a 6 cifras. Sí. Entonces, no usamos 8 como ahorita, ¿no? Okay. En los de Newton sí deben de usar más porque si no, ya en dos iteraciones ya tendrían la convergencia. Y en los de sistemas también, ¿o no? En los de sistemas sí 4, porque ahí sí, ya vamos a ver cómo se calcula la norma y todo eso. Ahí sí ocupamos 4. Solo en el de Newton no. Entonces averigüenme para cuándo falla cuándo falla esta de aquí, cuándo falla la ecuación iterativa. Habría que averiguar cuándo esto de aquí si hace 0, o sea, en qué teta sub 0 esta expresión de aquí se hace 0 para que el método falle. Si se fijan, caemos en un ciclo, por lo que nuevamente aparece que una ecuación no lineal que hay que resolver. Entonces hay ejercicios que sí se puede resolver esto igualado a 0 y se puede hacer por métodos analíticos, por factorizaciones y despegue. Pero hay otro tipo de ejercicio así como este que vuelve a salir otra ecuación no lineal, que tengo que volver a aproximar la solución con un método iterativo. Esas preguntas así nos hacemos. Bien, entonces, si no hay más dudas, nos vemos hasta el día miércoles. Sigan practicando, ya tienen más conocimientos para seguir haciendo la tarea. Solo faltaría el método de Newton-Raphson para sistemas. Siempre lean la teoría que aparece en la diapositiva que mandé. Licenciado. Sí, dígame. Los 30 ejercicios son para dentro de 3 días, ¿verdad? Sí. O sea, hay que hacer los 30 ejercicios. Sí, hay una tabla arriba. Si se fijaron, son una terminación de cuenta. Ok. Gracias. Ok.